Hola Sagitario, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. En este momento vamos a conectar con tus energías en el campo físico, en el campo mental y en el campo espiritual. Te recuerdo que es una lectura general, así que únicamente toma lo que te resuene, lo que no, simplemente déjalo ir al universo. Como siempre, yo espero que encuentres un mensaje, una guía para ti a través de esta lectura. Vamos a comenzar, Sagitario. Sacamos tu primera carta y tu primer mensaje para el día de hoy. Bueno, tenemos aquí el 4 de espadas. Esta es una carta fantástica. Al ser tu primera carta, Sagitario, nos está representando la liberación. Hay sanación para ti, entiéndase. Sanación puede ser una sanación espiritual, una sanación del alma. Eh, Siento que algunos Sagitario en este momento están dejando algo atrás, algo que te pudo haber causado mucho dolor, Sagitario, o mucha decepción, pero que al final del día comprendiste que no valía la pena enfrascarte o darle esa importancia. Simplemente es que lo viviste, aprendiste la lección. Creo que hubo muchas cosas también aquí que se pudieron haber tomado en cuenta, como de tu parte, de decir, no fuiste culpable, entiéndase de esa manera, no fuiste culpable de lo que pasó. Sin embargo, sí puede ser que de alguna forma tú contribuiste, ¿cómo decirlo? No es que te, no es, pues puede sonar un poco contradictorio lo que voy a decir, pero a ver si me explico. O sea, tú contribuiste en algo, pero de buena fe. O sea, tú actuaste de buena manera, de buena fe, lo diste, lo que diste o lo que hiciste, lo diste de corazón, pero la otra persona esto lo pudo haber utilizado de una forma o en tu contra, o de pronto es que simplemente esa persona se aprovechó. Entonces a eso me refiero, que pueda ser contradictorio porque por una parte te dice la carta que no eres culpable, pero por otra parte, o sea, si o sea, tú fomentaste o ayudaste de alguna manera a que esto pasara, pero vuelvo y te repito, no es culpable porque no, tú nunca le viste esa mala intención. Bueno, lo importante que esta carta te está diciendo, que tú entendiste como esa parte, ¿no? De decir yo di o yo hice lo que tenía que hacer y no tiene que haber una culpabilidad o un reproche hacia ti mismo por haber actuado de esa manera. Entonces yo veo que, como te digo, tú no te vas a enfrascar con esto. Esto es una manera que te va a ayudar a sanar mucho más rápido, a sanar mucho más pronto. Sales de esta situación. Entonces, para ti es una liberación, es una calma, porque simplemente es cerrar un ciclo y darle continuidad a lo que realmente para ti es significativo o es importante. Ahora bien, por otra parte, es una carta también que nos está representando la parte de la salud. Hay algo aquí que tiene que ver de pronto con cuestiones de la cabeza. No sé si últimamente tú has sentido adormecimiento en tu cabeza, en tu nuca, eh, pequeños dolores de cabeza. Hay algo aquí también con mucho estrés. Me dice que estás en un momento donde estás recibiendo mucho estrés o hay una sobrecarga de algo, pero que debes de tener cuidado. Debes de, debes de darte un tiempo para descansar. Debes de darte un tiempo para ti, Sagitario. Está bien que a lo mejor tú estés luchando o tú estés buscando conseguir algo para salir de un entorno que es complicado, para salir de una situación a la cual tú necesitas hacer un cambio, pero que está de por medio tu salud. O sea que no debes de jugar con tu salud, Sagitario. Ahora, si tú ya estás presentando algún malestar, por muy mínimo que este sea, debes de tomar acción. No debes de dejar como que esto incremente o dejar que simplemente no darle importancia o buscar también la forma de controlarlo, ¿no? De decir, ah, pues es que me duele la cabeza, tal vez si me tomo una pequeña pastilla no pasa nada, eh, se me calma. Bueno, no se trata de eso, no se trata de estar controlando algo que puede ser que que es una señal que está recibiendo. Así es que cuida tu salud, Sagitario, es muy importante para que no haya sorpresas más adelante. Vamos a ver tu siguiente mensaje. Bien, tenemos aquí este 9 de espadas. ¿Qué veo con esta carta? Yo lo que veo con esta carta, Sagitario, es que tú tienes un don, tú tienes un poder muy fuerte. O sea, realmente, y tú lo sabes, siento que tú sabes qué es lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, pero
A veces también necesitas un poquito aquí de motivación, de que alguien te diga que tú puedes, que eres el mejor, ¿sabes? Eso está bien, eso está bien. Lo que no está bien y lo que yo estoy viendo aquí con estas cartas es que te has rodeado de personas, Sagitario, que son muy envidiosas, personas que aquí tienes que ser como muy intuitivo o muy inteligente al momento de saber descifrar algo, porque yo estoy viendo personas que se ocultan bajo una máscara donde te muestran esa amistad, donde te muestran esa lealtad, ese compañerismo, vaya, esa amistad sincera. Pero estoy viendo que hay personas aquí que realmente no son como se están mostrando, Sagitario. Veo que te puedes estar rodeando de personas que únicamente están cerca de ti o para sacar un beneficio o para ver tu jugada. ¿Sabes? Cómo tú estás haciendo las cosas. Alguien quiere sacar un provecho de ti. Entonces, aquí hay que tener cuidado con esa parte. Y en el otro sentido, como te decía, tú no necesitas realmente, tú no necesitas que realmente el apoyo de alguien, porque puede ser que a lo mejor alguien aquí te ha prometido algo, Sagitario, o tú pusiste las esperanzas en alguien. Puede ser incluso en una masa, es decir, como en un grupo de personas. Es decir, yo estoy esperando a que estas personas hagan esto por mí, o aunque sea trabajo, ¿sabes? O sea, si tú estás esperando que... Te voy a dar un ejemplo para darme a entender con esto. Supongamos que tú tienes un negocio. Supongamos que tú tienes empleados. Entonces, si tú estás esperando a que esos empleados, obviamente entiéndase que tienen que hacer su trabajo, pero siento que aquí algo pudiera estar fallando. Entonces, si tú estás esperando a que esas personas realmente hagan lo que tienen que hacer para que tú puedas eh, tener el resultado que buscas, déjame decirte que podrías estar perdiendo, porque tal vez aquí alguien está tratando de ponerte el pie o no está haciendo la parte que le toca. Entonces, para que esto funcione, eres tú quien debe de tomar el control, no dejar el control en manos de otros, ¿sabes? O de otra forma, de pronto puede ser que a lo mejor tú estás confiado en que alguien te vaya a apoyar, entiéndase de otra manera, y que tú le estás brindando la confianza a esta persona y estás expensas, estás esperando de que esta persona te solucione algo y resulta que esta persona no está haciendo nada. Un ejemplo, tú has contratado un abogado para llevar un caso de cualquier forma. Entonces me dice que esta persona realmente no está haciendo su trabajo como lo está haciendo, como lo tiene que hacer, perdón. Y creo que aquí vas a entenderlo porque tal vez el proceso que está llevando no es fácil, pero te vas a dar cuenta, te das cuenta cuando alguien está intentándolo todo, pero siempre aunque sea va a haber noticias o va a haber resultados, buenos, negativos, no sé. Pero aquí de pronto es como que esta persona siempre te dice lo mismo, siempre te pide esperar, o te sale con algo donde está prolongando las cosas, ¿no? Entonces, ojo, tienes que tener mucho cuidado con esto. Y de la misma manera, como te digo, no necesitas tú de pronto, en otros casos, hablando ya en otros casos, entiéndase que si estás llevando algo legal, pues tienes que tener a una persona que sepa hacer lo que hace, pero lo que te está diciendo las cartas es que no confíes si tú ves de pronto algo que no está bien, es momento como de cambiar de estrategia, tal vez tengas que buscar a otra persona. Pero y hablando en otros aspectos, si tú estás esperando el resultado de alguien o que alguien te ayude para que tú salgas adelante o para que tú consigas algo, te dice que estás perdiendo el tiempo y que es momento como que tú tomes el control y realmente o tú lo busques o busques otras opciones, ¿sabes? Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Bueno, tenemos aquí la carta de la luna. Mira, yo lo que estoy viendo aquí con esta carta, Sagitario, la carta de la luna me representa cuestiones de amores, pero tiene que ver algo con un cierre de ciclo y algo que llega nuevo a tu vida. Siento que tú has sufrido mucho por temas amorosos, Sagitario. Me dice que no lo has pasado bien, que ha habido muchas traiciones, ha habido engaños, confiaste en alguien, confiaste en una persona que te decepcionó
Tú le apostaste a alguien y esa persona al final del día te falló. La carta de la luna nos está diciendo en ese sentido que esa energía, o es que yo veo aquí como algo cíclico. Siento que tú has repetido muchas veces este tipo de situaciones o circunstancias, Sagitario. Es decir, que cada vez que llega una persona a tu vida, o esta persona es como muy fugaz, o es como que siempre encuentras a personas que tienen como el mismo comportamiento, o hacen cosas que vaya, pareciera que son repetitivas de otras personas. Entonces la carta de la luna me está diciendo aquí que viene un cierre de ciclo, hay algo que se queda atrás, también tiene que ver algo con tus emociones. Me dice que tú no estabas preparado, preparada para enamorarte o para comenzar una relación, y que aquí al aparecer esta carta me está diciendo que esa energía oscura, o esa, ¿cómo decir? Como ese ciclo complicado, ese ciclo grisáceo, gélido, frío, que, que no estaba dejando que tú fluyeras en el amor, por fin termina, se cierra un ciclo para ti y llega algo nuevo. Siento que aparece una persona en tu vida, Sagitario. Hay una nueva persona que va a aparecer, o puede ser que esta persona hace días ha aparecido en tu vida, pero yo veo que aquí es como la llegada de esa persona pareciera que rompe con una maldición, o pareciera que rompe con un final, o sea, da pauta, perdón, da ese paso hacia algo nuevo, ¿sabes? Vamos a ver qué nos dice el tarot. La carta de la torre. Definitivamente, Sagitario, yo veo que algo llega a su final. Mira, la carta de la torre me está diciendo que lo último que tú viviste con una persona eh, fue algo muy fuerte, fue algo muy duro para ti. Creo que de todas las relaciones que tú habías tenido, esta ha sido fue la más, o la más tensa, fue la más, ¿cómo decirlo? La más caótica, pero también pudo haber sido como con la que más conectaste. Pero me dice aquí que tú rompiste, desde el momento en que tú terminaste esa relación, algo se comenzó a romper. Obviamente entiéndase que tuviste que entrar en un proceso de sanación, en un proceso de entendimiento, de aceptación, Sagitario. Pero me dice que fue difícil porque tú te apegaste mucho a esto. O sea, siento que tú terminaste con una relación que tú no querías, o que tú te aferraste. No sé si tú a esta persona la buscaste, a esta persona, lo voy a decir así tal cual, lo dice, lo ve en la carta, lo que representa. Si tú le rogaste a esta persona, digo, no lo veas como algo malo, sino que entiéndase que a veces cuando uno realmente ama, o cuando uno quiere algo, siempre busca las formas de tenerlo, de estar bien. Entonces siento algo así, ¿sabes? Como que tú le pediste a esa persona que no se fuera, la situación fue muy dura, pero me dice que algo se comenzó a romper. Por eso te digo que tú viviste algo muy oscuro, o algo muy complicado, que al final del día, junto con la torre, me está diciendo que eso ha llegado a su final. Para tu vida llega una nueva persona. Vamos a preguntar, en este caso le voy a preguntar directamente al tarot, qué es lo que te tiene para ti con cuestiones de amores. Cuatro de copas. La felicidad. Sagitario, lo que yo veo con esta carta, escucha bien, es que a tu vida llega una persona por destino, Sagitario. Todo lo que tú has tenido que pasar, llámese una, dos, tres, las relaciones que tú hayas tenido no importa, incluso puede ser una sola relación con lo que tú hayas tenido, pero que me dice que fue el caos, que esta persona fue la que te hizo ver tu suerte. Esta persona es a la que tú más le lloraste, o a la que más le has llorado en tu vida. Y es la persona que te dejó, que tú sentiste que tu corazón ya nunca más iba a volver a amar. Bueno, pues prepárate, porque tú estás a punto de conocer a una persona. Ahora bien, la carta de la torre, al hablar del derrumbe, nos habla también del renacimiento, o de la forma
de reconstruirse. ¿Qué nos está diciendo aquí? Bueno, que puede haber una persona ya en tu vida, una persona, una persona que ya aparece en tu vida con la cual a lo mejor tú conectas, Sagitario, pero que tú no querías darte esa oportunidad o que a ti te daba miedo iniciar algo por temor a pasar por la misma situación o al sentir que a lo mejor tú no estabas preparado o preparada, pero que me dice que esa persona se ha puesto en tu camino para ti. Yo me voy a adelantar aquí bastante, bastante, porque aunque es algo que todavía tarda para que esto suceda, está más que claro. Una relación con la que tú inicias que culmina en una unión, en un matrimonio, Sagitario. Entiéndase que esto va para mediano o largo plazo, pero yo estoy viendo aquí que va a haber un matrimonio con esa persona que tú en estos momentos estás conectando o con una persona con la cual tú vas a conocer, pero que ya está escrito que esa persona llega a tu vida. Esa persona es el amor de tu vida. Tómalo como a ti te resuene, pero es lo que las cartas te están diciendo. Si tú lo viste, si tú viste como una maldición, si tú lo viste como una salación, si tú lo viste como, eh, ¿cómo decir? Todas esas etapas de tu vida o esas relaciones que tú tuviste en tu vida que fueron muy tóxicas, que fueron muy difíciles, que hubo mucho sufrimiento, te llevaron a esto, te llevaron a esto, Sagitario. A ti ya te estaba esperando alguien, por eso es que las relaciones que tú tuviste en el pasado no fructuaron, vaya, no se dieron, simplemente fueron como muy pasajeras. Vamos a ver qué otros mensajes tiene el tarot para ti. Tenemos aquí 10 de espadas. Mira, esta carta nos habla de las cosas difíciles que tú pudieras estar viviendo o un problema que tú has venido arrastrando de hace mucho tiempo, Sagitario. Y que entiéndase que esta carta te dice que el final de ese sufrimiento o el final de esa batalla está muy cerca. Y en tus manos vas a levantar la copa de la victoria. Eso que tú creías que no iba a suceder, ese problema que tú pensabas que no se iba a solucionar o que iba a tardar mucho para que se solucionara o que ibas a tener que hacer muchas cosas, no sé, movimientos, esperar, mm, hacer consultas, qué sé yo. O sea, todo lo que tú has imaginado de pronto que ibas a tener que hacer para que tú tuvieras la justicia en tus manos, para tener esa victoria de esa batalla que veías casi, casi imposible de ganar, pues resulta que al final del día sí, la victoria está en tus manos, la victoria es tuya, es Sagitario. Así es que, ¿en qué sentido lo estés viendo esto? Eso ya va a depender, porque aquí esta carta, al tener la luna aquí en el centro, nos está hablando de, puede ser que a lo mejor una batalla que tiene que ver con cuestión de salud. O sea, si tú estás librando una batalla en este momento con cuestión de salud, al final del día nos dice que viene recuperación o que viene esa sanación que tú estás buscando, a pesar de que tú veías que iba a ser muy difícil, ¿no? Una enfermedad que tú has venido, con la que tú has venido luchando, al final del día logras vencerla, Sagitario. Puede ser que si no es directamente contigo, tenga que ver también con alguien muy cercano a ti. No como decir, a lo mejor mi hijo o mi hermano o mi padre, ¿sabes? Está atravesando por esa situación de salud, es algo que se vence. En la cuestión, por ejemplo, de los amores, ¿no? Es una, si tú pensabas que te ibas a quedar soltero, soltera, que el amor no era para ti, bueno, pues al final del día terminas venciendo. Se termina venciendo y perdón, eran estas cartas, se termina venciendo y te dice que tienes la batalla. O sea, tú realmente vas a encontrar al amor de tu vida. O así, puede ser en la cuestión económica, e incluso puede ser un pleito relacionado con una herencia, una propiedad. Por lo que yo estoy viendo aquí, por lo que yo estoy viendo aquí, Sagitario, puede ser que a lo mejor tú estás en un pleito legal por una casa, una propiedad. Entiéndase que puede ser también algún bien material, no sé, un vehículo, por ejemplo.
¿no? Puede ser un terreno, una casa, un negocio, una empresa, o sea, bienes materiales, pero me dice que tú has visto como que esto lo llevas perdiendo y que a final del día la vida te va a hacer justicia y tú vas a estar logrando ganar esa batalla. Así es que prepárate para el éxito. Vamos a ver cuáles son los signos que van a resonar con esta lectura. Tenemos aquí al signo de Cáncer, Tauro, Leo, Piscis, Aries y Escorpio. Números que van a resonar con tu fecha de nacimiento, día, mes, año, el de tu persona especial o algún acontecimiento importante para ti. Número 11, 3, 24, 13, número 8, número 33 y por último el número 27. Letras que van a resonar con las iniciales de tu nombre o de tu persona especial. Tenemos la letra T, la I, la G, la N, la B y la letra A. Bien, pues hasta aquí mi lectura. Yo espero que alguno de estos mensajes haya resonado contigo. Te agradezco por haber llegado hasta el final de la lectura. Como siempre, mi querido Sagitario, te abrazo y te deseo muchísimo, muchísimo éxito.